Economistas de Panamá, a través de la Comisión de Estudios Económicos liderada por el doctor Patricio Mosquera, tiene el honor de darles la bienvenida y agradecer su asistencia a este webinar titulado Panamá 2025-2026 del ajuste al crecimiento. El doctor Patricio tiene una amplia experiencia en mercado financiero nacional e internacional. Ha sido negociador principal de los tratados de libre comercio de la República de Panamá en las áreas de acceso a mercados como la agricultura, defensa comercial y políticas de competencia. Es licenciado en Economía por la Universidad de Panamá y cuenta con estudios de maestría y doctorado por la Universidad de Georgetown. Para hacer las preguntas vamos a utilizar la herramienta del chat grupal para que vayan colocándolas a medida que el doctor Patricio va haciendo la presentación. Te damos la bienvenida, Patricio. Puedes iniciar con tu presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia. La verdad que creemos que es un espacio importante para el colegio poder compartir no solamente el tema de cuál es el desempeño de coyuntura, sino también todo el tema de expectativas. Creemos que este año sin duda pues se han dado una serie de ajustes, todo que conocidos por todos, todo lo relacionado con el tema de el sistema de seguridad social, todo el tema de la contención del gasto para los efectos de tener un cumplimiento de la regla fiscal y creemos que sin duda van a ser temas positivos, pero es un tema de que sin duda ha sido un ajuste que puede haber sido fuerte para algunos sectores, pero que creemos que a mediano plazo pues puede tener réditos y habrá que valorar eso oportunamente para ver cuáles pueden ser algunas oportunidades que puedan desprenderse del entorno. Antes de empezar, les dejo un pequeño pantallazo del colegio. El colegio pues tiene más de 1.200 miembros, tiene 40 años de trayectoria y sin duda pues creemos que puede ser un referente nuevamente de estudios en el país. Así que creemos que pues esta oportunidad es muy positiva para los efectos de poder presentar la oferta que tiene el colegio desde el punto de vista de análisis macroeconómico, sectorial y de muchas especialidades adicionales que puede ser algo positivo no solamente pues para la comunidad general, sino también para los efectos del conocimiento comercial estratégico que se pueda requerir eventualmente. Yo empiezo con una pregunta que me parece relevante para el debate y es que si la concentración en el componente logístico es una fortaleza o un riesgo sistémico. Esa es una pregunta que vamos a tratar de contestar durante la noche y poder darles una valoración de lo que estamos viendo, lo que viene hacia adelante y cómo creemos que pues, pueden ser una oportunidad importante para muchas personas. Esta es la agenda de la presentación. Voy a ir relativamente rápido porque sabemos pues que tenemos un tiempo limitado, pero va a estar centrada en todo el tema del desempeño internacional, lo que ha venido pasando en lo más reciente, algunos temas relacionados con el tema del mercado laboral y particularmente lo que tiene que ver con el tema del salario mínimo, que creemos que pues va a cerrar bastante pronto, tan pronto como la próxima semana, el tema del sector construcción, las megaobras, el grado de inversión y las previsiones de crecimiento y algunas consideraciones que tenemos hacia adelante. El desempeño internacional, pues ciertamente creo que a pesar de todas las expectativas negativas que se tenían con la llegada del presidente Trump, sobre todo por temas de algunos riesgos geopolíticos, todas las amenazas relacionadas con el tema de los aranceles. Terminó siendo un año que fue relativamente bueno, pero ese relativamente bueno hay que verlo en cierto contexto. Y es que de alguna manera la primera parte del año estuvo influenciada por una serie de eventos relacionados con una serie de comercio o exportaciones adelantadas para los efectos de que los aranceles que eventualmente se iban a empezar a incrementar, pues no tuvieran un daño relevante dentro de lo que fueran las diferentes economías. Y eso implicó una dinamización importante de todo el sector logístico, comercial y marítimo a nivel internacional. Evidentemente, en ese contexto, pues Panamá tuvo una ventaja importante teniendo un canal por donde pasa el 5% del comercio global. Así que pues uno de los que hubiera esperado es de que el primer trimestre habría sido un dato excelente como efectivamente lo fue. Sin embargo, lo que se está proyectando para el siguiente año es
una pequeña desaceleración. De hecho, lo que se espera es que este año la mayor parte del consenso de crecimiento puede estar en torno al 3%. Para el próximo año va a estar en torno al 2,9%. Ese número es muy bueno. Sin embargo, está muy por debajo del 3,8% del contexto histórico, con lo cual, pues, ciertamente, si bien es un dato positivo, no necesariamente es un dato excelente como uno hubiera esperado a mediano plazo. Todavía seguimos viendo una serie de riesgos, todavía siguen poniendo aranceles, todavía no sabemos qué cosa nueva va a salir, pero lo cierto es de que es un tema que hay que seguir visualizando, sobre todo porque el componente comercial con Trump 2 todavía está latente. Si uno recuerda lo que ocurrió con Trump 1, pues uno recuerda que, por ejemplo, toda la renegociación del TEMEC se dio casi un año y medio después de lo que ocurrió de la toma de posesión. Y este año en particular, hay que recordar que también pues ya empieza la desgravación final de muchos productos del acuerdo del Tratado de Promoción Comercial que también está por entrar en plena vigencia. Así que ciertamente la parte comercial va a ser un tema que va a ser relevante para tener presente. Sin embargo, también estamos viendo de que van a haber algunos temas positivos. Como saben, pues la Reserva Federal hizo una reducción de tasas. Eso creemos que ya ha tenido cierto impacto en las tasas locales. Lo vamos a discutir más adelante. Pero lo cierto es que esa baja en tasas, que probablemente sea la última que se dé, al menos este año, pues seguramente va a estar asociada a un tema de la posibilidad de incrementar los flujos de capitales. Hay que recordar que cuando las tasas en Estados Unidos bajan, usualmente eso incentiva a inversionistas globales a buscar mayores rendimientos y sobre todo lo hacen en mercados emergentes. El mercado panameño puede ser un mercado interesante para ese tema, así que es un tema que estamos viendo de manera optimista y positiva. Igual, las condiciones financieras, si bien es cierto, pues en el sentido de tasas deberían ser algo mejor. Lo que estamos viendo en tasas de largo plazo, en las tasas de los bonos, no necesariamente se comporta igual. Así que sabemos que va a haber cierta volatilidad que va a pegarle no solo al mercado financiero, sino también a todo lo que tiene que ver con el tema de monedas y de materias primas. ¿Por qué menciono eso como tema importante? Porque si bien es cierto, pues uno esperaría que en circunstancias como esta lo que hubiera ocurrido era una depreciación de la mayor parte de las monedas. Realmente no está ocurriendo eso. De hecho, lo que está ocurriendo es una desvalorización del dólar, lo cual pues podría traer una ventana de oportunidad para el mercado de exportaciones panameñas e igual todo el tema de sus materias primas. Creemos que ahí pues puede haber un entorno positivo importante y habría que aprovechar esa oportunidad que seguramente pues puede ser relativamente acotada. Con respecto a la parte local, el del desempeño económico, pues como saben, pues y en línea con lo que les comentaba de este adelanto de comercio, de importaciones y exportaciones, el primer trimestre fue excepcionalmente bueno. Tuvimos una economía que creció un 5,4%. Y como muchos de ustedes saben, el segundo trimestre, pues con el tema de la reforma del sistema de seguridad social y como ocurre en casi todas las partes del mundo cada vez que hay una reforma de este tipo, pues se dieron una serie de paros, huelgas, etcétera. Pero a pesar de eso, la economía creció 3,4. O sea que de alguna manera lo que estamos viendo es una economía resiliente que sin duda pues ha enfrentado este tema. Sin embargo, pues esto no deja de tener algunas cicatrices que habrá que valorar qué tanto impacto pueden tener hacia adelante. Todos conocemos el caso de Chiquita, que se retiró, pero está reintegrándose nuevamente al mercado local. Y ahí creemos que también pueden haber otras oportunidades en lo que queda de el segundo semestre. Nosotros aquí del lado derecho tenemos un heat map de cómo ha venido evolucionando la mayor parte de los sectores. A pesar de esas huelgas, pues lo que encontramos es de que el único sector que tuvo algún tipo de reducción relevante, y sobre todo por el peso de banano, que era la principal exportación después de el tema de cobre, pues tuvo una contracción de 2,7, pero a pesar de ello, el resto de los sectores continuó creciendo. Mucho más lento, pero continuó creciendo, lo cual pues sin duda es un dato positivo. La Contraloría no publica datos desestacionalizados, pero inclusive si uno
trabajara los datos desestacionalizados, encontramos que muchos de los sectores continuaron creciendo, así que pues eso es algo a ser optimistas. De manera positiva y de manera desafortunada a la vez, pues una de las cosas que fue buena fue el tema de que todo lo relacionado con el tema de transporte se adelantara al primer trimestre, con lo cual pues el sector de transporte y todo lo que tiene que ver con el componente logístico creció dos dígitos y pues en el segundo trimestre ha crecido relativamente menos, con lo cual habrá que ver cuál es el impacto que pueda tener eso hacia adelante. Y lo menciono por lo siguiente. Si uno busca cuáles son los elementos que tuvieron un incremento, una contribución al crecimiento, no en composición, sino que tanto contribuyeron al crecimiento del Producto Interno Bruto, el sector transporte, que básicamente alberga todo lo que tiene que ver con el componente logístico del Canal de Panamá, puertos, etcétera, etcétera, explicó casi la mitad del crecimiento. Y eso sin duda pues ha sido algo bueno porque en un contexto de que hemos visto una desaceleración pues puede ser un motor importante, pero hay que recordar que en este momento con un Trump 2 donde la parte comercial pudiera frenarse abruptamente, es un riesgo latente que hay que seguir visualizando y eventualmente es parte de las recomendaciones que vamos a mostrarles hacia adelante. ¿Qué ha pasado en lo más reciente? Del lado derecho tengo el índice mensual de actividad económica y algo que encontramos es de que el primer mes post este tipo de paros creció 1,61, lo cual pues indica que efectivamente pues ha habido alguna incidencia de lo que se dieron en las protestas. Pero si uno mira con el lado histórico de lo que usualmente ha ocurrido en protestas previas, yo aquí tengo solo las dos últimas, pero el comportamiento ha sido muy similar. Es una caída muy importante eh, durante la crisis y posteriormente los dos primeros meses o el primer mes tiende a desacelerarse mucho, con lo cual pues es un patrón bastante regular. Los datos de agosto de 2025 de la Contraloría indican que agosto creció 1,61. Si uno ve el histórico, pocas veces ha crecido por debajo de este 2%, pero lo que esperaríamos es de que para los meses subsiguientes, todavía no se ha hecho la publicación, podría estar creciendo nuevamente en torno al 4%. De hecho, habrá que ver si efectivamente el dato, cómo se pudiera comportar en particular para septiembre, sobre todo por un aumento que se dio en el componente turístico que pudo haber sido relativamente positivo. Si uno ve la matriz de cómo se desempeñan los sectores, uno entiende de que el componente logístico es un componente central de lo que ocurre en el país. Es uno de los que más crece y a pesar de eso, no solamente el que mayor crecimiento tiene, sino el que mayor contribución puede tener al crecimiento. Con lo cual es una de las estrellas que tiene el país. Evidentemente, pues todos los servicios logísticos en casi todos lados del mundo son un elemento central de las economías y un tema estratégico. Así que es importante poder velar porque este sector pueda seguir desempeñándose hacia adelante como corresponde. Yo creo que todos recordamos el año 23 y 24, el año en el que se dio el fenómeno del niño, algo que es cada vez más recurrente y hay que mitigar. Nosotros no podemos evitar ni eliminar el riesgo, podemos mitigar. Y una de las cosas que hay que empezar a mitigar en nuestras estrellas es parte de las posibles vulnerabilidades que pueda haber, sobre todo con este componente hídrico que tiene el Canal de Panamá. Creemos que pues ahí va a haber una oportunidad importante y lo que hemos visto es de que el Canal de Panamá efectivamente ha anunciado una serie de inversiones relacionadas con eso que también pueden ser positivos. Positivos no solo para su desempeño, sino para el crecimiento de lo que viene hacia adelante. Ahora también eso no evita de que también haya ciertos riesgos. Una de las apuestas grandes que se viene haciendo hacia adelante es todo el tema de qué nuevos sectores deben impulsarse. Ciertamente, pues pareciera de que si uno tuviera que elegir por temas de crecimiento y de poca volatilidad, el sector transporte sigue siendo uno de los que marca de manera importante. Sin embargo, uno
encuentra que algunos sectores que son relativamente importantes y más que importantes en cuanto a tamaño, en cuanto a la capacidad de poder generar nuevos empleos, está el tema turístico. Ese dato hay que tenerlo presente porque si bien es cierto, pues es un tema muy positivo para el tema de generación de empleo y sobre todo que puede ocurrir relativamente rápido, pues también puede tener mucha volatilidad. Si uno recuerda lo que venía ocurriendo en la pandemia, pues fue uno de los sectores que más demoró en volver a reabrir y sobre todo hay que tener presente de que aun cuando uno pueda tener todas las bondades del mundo para los efectos de poder seguir creciendo y tener una marca país y crecer en temas turísticos, pues muchas veces las preferencias y la competencia internacional es muy fuerte. Así que ese es un tema que hay que tener presente. En cuanto al tema de la calificación de grado de inversión, yo creo que ya todos saben a esta altura lo que ocurrió con las dos calificadoras que estaban pendientes para el cuarto trimestre. S&P nos mantuvo la calificación y Moody's Investor efectivamente pues la semana pasada también o la semana antepasada nos mantuvo la calificación. Todavía sí, y eso creo que era algo que se veía que podía ocurrir. Nosotros le damos mucho seguimiento a lo que ocurre con el ENVI y el ENVI de Panamá ya había dejado de estar dentro del área de grado de inversión. Sin embargo, hemos visto una reducción de más de 150 puntos. Eso es algo, una señal importante que el mercado ya estaba dando y creemos que pues sin duda va a ser, era muy positivo para los efectos de conservar la calificación. De hecho, viendo el ciclo con el que se hacen las calificaciones, creemos que la próxima calificación debería ocurrir para los efectos del tercer trimestre de 2026, ambas calificaciones, con lo cual, pues, de manera positiva el país debería conservar en principio el grado de inversión la mayor parte del próximo año. Sin embargo, si uno observa lo que venía pasando con Moody's, las calificaciones no es que se cambian de manera inmediata, sino que eso tiene un proceso secuencial. Nosotros actualmente, antes de cambiar una calificación, hay que ver su perspectiva. Una perspectiva negativa me dice que ellos están evaluando la posibilidad de cambiar la nota hacia abajo. Y el caso de Moody's Investor, sin duda, pues ellos están mostrando la posibilidad de que se pudiera dar hacia adelante una reducción en la calificación. No es el caso, por ejemplo, de S&P. En S&P todavía estamos estables. Antes de pasar a cambiar la calificación, debería cambiar la perspectiva, con lo cual hay que seguir velando por todo lo que está asociado al tema del grado de inversión. Aparte de los comunicados que ya se han hecho por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ya indican de que pudiéramos estar en torno a la vecindad del 4%, 4,5% en cuanto al tema de el déficit fiscal y se estaría en principio cumpliendo la regla fiscal, pero sin duda habrá que esperar a fin de año si esto efectivamente se cumple. En la medida de que pues nosotros pudiéramos tener el tema este de tasas de manera positiva, pues algo que veíamos era que las tasas y en consonancia con lo que ocurre en el exterior, las tasas se iban a poder empezar a frenar un poco. Ya de hecho, si uno ve lo que ocurrió con las tasas pasivas, lo que tengo en la gráfica del lado izquierdo, las tasas de depósito o las de captación ya se han empezado a frenar ya desde el año pasado, lo cual ciertamente es positivo. Algunos segmentos también han empezado a mostrar cierta ralentización, con lo cual pues no vemos un apretamiento para el tema de condiciones financieras y de financiamiento en general. Sin embargo, hay ciertos productos que sí funcionan con un rezago mucho más largo. Así que algo que sí esperábamos era un aumento, por ejemplo, en el tema de las tasas de crédito, por ejemplo, el hipotecario, que es un segmento que pues puede tener un periodo, un ciclo mucho más largo para los efectos de cambio de tasa. Sin embargo, y lo que hemos visto hasta ahora y en consonancia con lo que se tenía en el tema de tasas. Lo que hemos visto es que las tasas pasivas, si bien es cierto, crecieron hasta un 3,5%, 3,5 puntos porcentuales adicionales. Las tasas activas no necesariamente ocurrió lo mismo. Creemos que pues eso es algo
positivo para el consumidor, pero desde el punto de vista comercial, financiero, pues ciertamente habla de márgenes mucho más estrechos, lo cual pues es un tema que hay que valorar para los efectos de la parte del segmento financiero, que sin duda es un reto que hay que seguir viendo. En el tema del mercado laboral, desafortunadamente, hoy ya casi esta semana terminando noviembre no tenemos datos actualizados del mercado laboral. Sin embargo, pues el último dato disponible era de que el desempleo podría estar en torno al 9,5%. Ese dato se recogió en octubre del 2024. Usualmente esa encuesta se hace en agosto, así que es posible que ella haya estado afectada parcialmente o un poco por el tema estacional. Desde octubre se empiezan a hacer contrataciones para todo lo que tiene que ver con fin de año, así que es posible que desde el 24 ese número haya sido relativamente más alto. De hecho, viendo las proyecciones y los datos, por ejemplo, de contrataciones que tiene el propio INEC y pues el hecho de haber cerrado una actividad importante como lo que tiene que ver el tema de la bananera, que si bien es cierto, desde el punto de vista del empleo nacional, puede ser un número que es relativamente pequeño. Hay que tener presente de que ese número pues sí puede afectar geográficamente a la parte de lo que tiene que ver con Bocas del Toro. Así que es un tema que sin duda hay que seguir viendo. Creemos que ese desempleo puede estar en torno a por encima del 10%. Habrá que ver cuál es el resultado final. Creemos que pues a principios de diciembre deberían estar publicándolo, pero sin duda es un reto que vamos a tener por delante. Hoy en día tenemos una informalidad que probablemente está por encima del 50% y creo que el desempleo juvenil, si bien es cierto, no ha sido el más alto histórico, sí es el más alto histórico, al menos en la última década. Así que va a ser un reto que no está solo en este momento, sobre todo por todo el tema de el freno que se ha dado en las contrataciones de personal relativamente joven por producto de temas como la inteligencia artificial, que es un reto que va a tener el mercado laboral y sobre todo para los más jóvenes. Nosotros hemos hecho desde el colegio una serie de análisis relacionados con el tema de el impacto que pueda tener el salario mínimo, sobre todo por temas sectoriales. Sin duda creemos de que puede tener un impacto relevante, sobre todo en la parte de las MIPIMES. eh, y es un tema que sin duda va a ser parte de la discusión de las próximas semanas. Sin duda hay que tenerlo en el radar, sobre todo porque no solamente se da en un contexto donde ocurren dos cosas simultáneamente, una ralentización general que ha terminado en una reducción importante de precios y sin duda pues lo que están mostrando es de que inclusive las firmas o las empresas comerciales también pueden tener un margen mucho más estrecho para los efectos de mantener o contratar nuevo personal. Eso sin duda pues va a ser particularmente importante para aquellas actividades que están cerca del salario mínimo. Teóricamente, si el salario mínimo, si el salario medio se está acercando mucho al salario mínimo, pues probablemente son candidatos importantes para los efectos de aumentar todo lo que tiene que ver no solo con desempleo, sino también con la informalidad. Así que ese va a ser un reto relevante que va a tener el país, no solo en esas actividades puntuales, sino lo que tiene que ver con el tema de los más jóvenes. Nosotros, pues creo que vamos a publicar próximamente esos resultados y creemos que puede ser un tema interesante para que las empresas y sobre todo las personas que pues puedan tener interés en este tema de cómo puede darse la afectación del el salario mínimo tengan presente. En el sector construcción y particularmente en el tema de las megaobras, pues nosotros lo que hemos visto es de que la agenda hoy en día está muy inclinada al sector logístico. Tenemos todo lo que tiene que ver con la finalización de la línea 3 del metro, todo lo que tiene que ver la fase uno, particularmente lo del túnel, que entendemos que pues, ha venido avanzando de manera importante, lo del cuarto puente sobre el canal, pero también hay un pipeline importante de todo lo que tiene que ver con que están en evaluación, el programa hídrico del canal, todo lo que tiene que ver con la cuenca Río Indio, los corredores de playa y sobre todo el tema de la variante que se está dando en este momento en Campana, que creo que es un tema relevante para tener presente, el ferrocarril Panamá Frontera.
que tiene un tramo prioritario. Creemos que ese puede ser un tema de extremada importancia y de extremada importancia no solo para el país y la parte logística como tal, porque uno puede pensar que es solamente un elemento complementario, sino que puede ser un facilitador importante para integrar el resto del país. Hoy en día casi el 88% del Producto Interno Bruto está concentrado en la provincia de Panamá, y creemos que pues, puede ser importante empezar a integrar el resto del país y esta puede ser una obra que facilite ese proceso. Igual, la accesibilidad al cuarto puente, todo lo que tiene que ver con el puerto de Corozal, el gasoducto, el sistema de interconexión eléctrica. Creemos que todas esas son obras importantes, pero la mayor parte está inclinada hacia el sector logístico. Estamos dentro de estas evaluaciones que estamos haciendo de la matriz insumo-producto. Creemos que pues, puede ser un tema importante, y va a ser muy positivo para catalizar todo lo que tiene que ver el crecimiento del próximo año. Sin embargo, creemos que hay un tema importante y que son transversales y críticos para poder continuar hacia adelante. Una de las cosas que creemos que va a ser importante para los efectos de eso va a ser todo el tema de el aumento de las líneas de transmisión. A mediano plazo, una de las cosas, esa va a ser una de las tareas pendientes. Afortunadamente, creo que tenemos un equipo en ETESA que está muy consciente de eso y que creemos que pues, puede llevar hacia adelante ese proyecto, pero ese va a ser uno de los elementos centrales para que efectivamente todas las demás obras relacionadas con las mejoras del sector logístico puedan tener un puerto importante al cual llegar. En el tema de lo que tiene que ver con construcción como tal, sí hemos visto una diferenciación por diferentes componentes. Si bien es cierto, pues ha habido mucha preocupación por la desaceleración del sector, creemos que esa está muy acotada. Y lo digo por lo siguiente, si uno ve el desempeño, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la parte relacionada con la construcción de obras no residenciales, está creciendo a dos dígitos, está creciendo por encima del 40%. Sin duda hay parte de mega obras y esto, pero también hay mucha infraestructura comercial. Y esa infraestructura comercial, por ejemplo, tiene que ver está relacionado mucho con temas de nearshoring. Ha habido una inversión importante en todo el tema de lo que tiene que ver con galpones, temas de acopio. Así que creemos que pues ese es un tema que más allá de representar un crecimiento importante de lo que tiene que ver con el sector construcción, pues también puede ser positivo hacia adelante. Igual, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la parte residencial, estamos viendo un crecimiento extremadamente importante en la ciudad de Panamá, que no compensa ciertamente lo que viene pasando en otras áreas, como por ejemplo Chorrera, que cayó dos dígitos y que sin duda pues pueden estar mostrando parte del tema de programas como el fin del bono solidario, todo el tema de las tasas de interés relativamente nuevas, que sin duda van a tener un ajuste, pero que es algo que habrá que seguir viendo hacia adelante. Así que decir que el sector construcción en este momento tiene un mal momento, creo que hay que verlo con matices. Hay sectores que pues ciertamente no están en su mejor momento, pero algunos segmentos del sector construcción parecieran estar pasando una buena oportunidad. Eh, Voy a pasar a la parte esta de la deuda pública. Ciertamente el tema de la deuda pública creo que ha sido un tema que ha estado muchísimo en lo que tiene que ver con la palestra pública, el aumento que se dio pues durante la pandemia, que sin duda fue importante y que desafortunadamente el tener una deuda alta en un ciclo de aumento de tasas de interés, pues ciertamente pues se ha conjugado en un tema de mayor carga de la deuda para los efectos en los que nos encontramos en este momento. Ciertamente creemos que aun cuando pues pueda haber muchas perspectivas, una de las cosas que hay que seguir viendo es no estabilizar la deuda hoy. Y eso de estabilizar la deuda hoy pasa en parte por varias cosas. Una, conservar el grado de inversión
y sobre todo tratar de manejar todo lo relacionado con el tema de los costos y la vida media. Habrá que tener mucha ingeniería financiera relacionada con ese desempeño, así que creemos que hay una oportunidad importante de poder hacerlo, sobre todo en este momento donde se perfila que pues pudiéramos, uno, conservar el grado de inversión y dos, donde existe la posibilidad de reducciones de tasa. Con lo cual, pues todo el tema del anclaje fiscal va a ser sumamente relevante para los efectos de poder controlar la deuda. Creo que esto muchos de los economistas lo saben, pero todo el tema de la sostenibilidad fiscal pasa por varias cosas. Una, eh, reducir todo lo que tiene que ver con la deuda per se. Eso definitivamente no es algo fácil. Todo el tema de mejorar el perfil de la deuda, creemos que pues, puede surgir a través de tres mecanismos. Obviamente hay unos que son más difíciles que otros. El más difícil es todo el tema de la austeridad fiscal. A nadie le gusta que haya recortes del gasto público. Sin embargo, pues es un tema que hay que manejar con pinzas. Hay todo un tema políticamente difícil de poder vender de ese tema de manejar deuda, hacer que otros paguen por la deuda de uno, como por ejemplo lo que ocurre con todo lo asociado al tema de Trump en este momento. Sé que algunos me van a decir que los que terminan pagando siempre los aranceles son los ciudadanos de los países, pero si uno ve el comportamiento de lo que ha ocurrido, muchas veces también el exportador ha tenido que hacer frente a ese tipo de cosas. Ahora, eso lo puede hacer Estados Unidos, no es el caso de Panamá, y una de las fórmulas, y que es la que tenemos ahí de primera para los efectos de poder continuar creciendo, que creemos que es la que había venido empleando Panamá en las últimas 2 décadas, es crecer más rápido. Mientras más uno crezca, pues todo lo asociado al tema de el componente de deuda PIB debería pues empezar a mejorar, no porque estemos mejorando todo el tema de la deuda per se o directamente, pero para los efectos de ratios y de manejo de deuda, pues quizá una de las mejores alternativas es velar por tener un mayor crecimiento potencial. Y eso sin duda pues pasa por muchas fórmulas como parte de los compromisos que se han venido haciendo y una serie de reformas que quizás sean importantes hacia adelante. Y hay mucha matemática de por medio y eso me va a tomar un par de minutos, pero ese es el mensaje al final del día. Hay que crecer más para los efectos de poder tener un mejor manejo de la deuda. En las previsiones de crecimiento, nosotros pues sí venimos haciendo dentro del colegio un monitoreo permanente de lo que ocurre con las previsiones que se tienen de mediano plazo. Estas van entre 3,5 y 4,5%, y eso, aun cuando parezca un tema relativamente menor, pero hay que tener presente que, por ejemplo, esa diferencia entre 3,5 y 4,5 implican, por ejemplo, crear hasta 20.000 empleos o la diferencia entre estabilizar o acelerar la deuda. Es extremadamente importante saber qué es lo que va a pasar con el crecimiento. Eh, Ciertamente lo que hemos visto es de que la mayor parte de las calificadoras, bancos de inversión y organismos internacionales pues habían mejorado en lo más reciente todo el tema del desempeño y crecimiento de mediano plazo. Nuestra expectativa es de que viendo los datos más recientes y sobre todo lo que ocurrió el segundo trimestre, pues puede haber un pequeño cambio. Nuestras previsiones de mediano plazo hoy en día están en un terreno que puede estar entre 3,8% y 3,5%, con un escenario central en torno a 3,5%. Eso ciertamente es un número relativamente más bajo de la expectativa que se tenía de 4%, pero considerando lo que ocurrió todo el segundo trimestre, el hecho de que haya cerrado la principal exportación que tiene el país, siguen siendo números positivos. Sin duda eso muestra que la economía panameña sigue siendo resiliente, pero a mediano plazo lo que sí creemos es que ese crecimiento potencial va a estar más centrado en torno al 4% que el 5% que usualmente que existía en el pasado. Sin embargo, pues algo que habrá que velar si efectivamente funciona. Eso sin duda pasa por varios mecanismos de mejora
para los efectos de poder mejorar esa perspectiva. Pero lo cierto es de que Panamá tiene palancas positivas que pueden ser importantes. Como comentamos hace un minuto atrás, pues hay un pipeline de inversión pública importante que pudiera estar superando los 9.000 millones de dólares. Hay que tenerlo presente. Y sobre todo porque muchas de esas pueden tener autofinanciamiento, particularmente las asociadas al tema del Canal de Panamá, lo cual pues es positivo, sobre todo porque no deberían estar dentro de la deuda general del Estado panameño. Hay una recuperación todavía importante en la parte logística, habrá que ver si eso pues efectivamente se da. Todo el tema del turismo y la inversión extranjera directa, que si bien es cierto, pues por mucho tiempo estuvo acotada, existe la posibilidad de continuar creciendo. Ahí hay que hacer una tarea importante, pero es posible. Y sobre todo ver la aceleración o la mejora en el tema de consumo privado, que la verdad que se ha venido desacelerando de manera importante desde el segundo trimestre, producto de estos cierres que se vinieron dando. Hay varios riesgos a monitorear. Todo el tema de la desalineación fiscal. Creemos que es importante, aun cuando sea duro, pues que se dé cumplimiento de estos temas. Algunas fricciones sociales. Ciertamente habrá que ver si se vuelven a repetir las huelgas. Desde la pospandemia, básicamente hemos tenido una huelga grande casi todos los años. Habría que ver cómo eso se minimiza, sobre todo porque si bien es cierto, hoy la prioridad es crear empleo, algo que nos ha demostrado de manera contundente qué es lo que pasa cada vez que ha habido una de estas huelgas, es una destrucción importante de empleo. Y una destrucción que va por encima de las 20.000 personas que básicamente quedan desempleadas o se mueven hacia la informalidad. Así que hay que ver cómo se puede empezar a minimizar esas fricciones sociales, retrasos en pagos y sobre todo, y lo más importante, que es algo que no controlamos, pero que hay que tener presente, es todo el tema de los shocks externos. Hoy en día todo el tema de la geopolítica va a ser cada vez más relevante. Si bien es cierto, los economistas hace 20 años atrás básicamente veían mucho el dato local, probablemente también va a haber que empezar a ver todo el tema del policy making que pasa afuera, que cada vez va a ser más relevante. Algunas consideraciones finales y que creemos que pues, pueden ser preguntas para el debate. Como comentaba, ¿es la concentración en el componente logística algo positivo, algo estratégico o puede terminar siendo un riesgo sistémico en caso de que se desalineen todo el tema de las cadenas globales de valor? ¿Qué sectores deberían priorizarse, sobre todo para diversificar? ¿Cómo puede el colegio de alguna manera influir en el tema de políticas públicas o de ayudarlo a tomar mejores decisiones? Y dado el ciclo actual, ¿qué oportunidades y riesgos se anticipan para los próximos 12 meses? Creemos que hay un debate que va a tener que darse de manera importante y hay que estar informados sobre lo que eventualmente pues, pueda tener repercusión, sobre todo en el crecimiento a mediano plazo. ¿Qué implicancias estamos viendo para el tema de política económica? Sobre todo viendo el tema del componente de la gran concentración en el componente logístico. Nosotros creemos de que los motores actuales hay que conservarlos. De hecho, hay que mejorar todo el tema de la competitividad, por ejemplo, de temas como el canal, los puertos, etcétera, pero también hay que empezar a diversificar y empezar a desarrollar nuevos sectores que pues puedan ser de alguna manera aliviar o acompañar de manera supletoria lo que pueda ocurrir en el canal. Un shock, como por ejemplo de que nos pongan restricciones para los efectos de comercio con Estados Unidos o con cualquier otro país, podría ser relevante y extremadamente fuerte. Así que habrá que ver cómo se empiezan a mitigar esos eventos, riesgos de choque en el canal. Y en la parte logística, ya no competimos contra lo que ocurre en otras jurisdicciones desde el punto de vista económico, sino también todo el tema climático, que seguramente habrá que ver cada vez más de cerca. Hay otras oportunidades en otros sectores que creemos que pues, pueden ser relevantes. Hemos hecho una identificación de algunos sectores que pues, potencialmente podrían ser positivos desde el punto de vista de la generación de empleo. Muchas veces nos preocupamos del tema de cómo hacemos para que la economía crezca más, pero también la segunda pregunta más importante que hay que hacerse es qué sectores pueden empezar a generar más empleo, porque es un tema relevante dado el nivel actual que tenemos de dos dígitos. Y debería el gobierno incentivar sectores de pequeño
de pequeño y de alto crecimiento, en esa misma línea, pues creemos que pues pueda ser importante. Finalmente, y ya para cerrar, pues creemos de que el componente logístico y el país en general tiene oportunidades, ha probado ser resiliente. Hay oportunidades en nichos específicos que hemos identificado, creemos que pues pueden ser valiosos. Hay la identificación también pues de estos motores y sobre todo hay que aprovechar aun cuando no son visibles a simple vista, hay que escudriñar un poco. Hay ciertos vientos de cola para los efectos de mejorar e impulsar una estrategia nacional de desarrollo de mediano plazo. Hay una oportunidad en múltiples sectores, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con turismo, otras áreas, y creemos que pues, pueden ser una herramienta valiosa para seguir hacia adelante. Yo dejo la presentación hasta aquí. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Claro que sí, Patricio. Tenemos varias preguntitas que hacerte. Igualmente, a los que nos acompañan pueden utilizar el chat grupal para hacernos llegar su consulta. Como primera pregunta tenemos, ¿la fuerte concentración del crecimiento económico en el sector logístico representa una ventaja estratégica para Panamá o un riesgo sistémico ante potenciales disrupciones globales? Pues creo que eso lo tocamos. Creemos que pues ciertamente ha demostrado ser un elemento central de la economía panameña. Si uno me preguntara a mí cuál es el principal activo que tiene el país, es su posición geográfica y todo el desarrollo logístico que se ha hecho a partir de eso. Sin duda creemos que pues, puede ser relevante y cada vez va a ser más estratégico desde el punto de vista, por ejemplo, de toda la relocalización que se ha venido dando, todo el tema de nearshoring, que si bien es cierto, pareciera estar apagado. Creo que hay una potencialidad importante para los efectos de poder potenciar algunas áreas. Eh, Ahí hay un espacio importante, pero hay que tener presente de que muchas veces hay cosas que quedan fuera de unos shocks exógenos y hay que ver la posibilidad de poder potenciar otros sectores. Creo que de la presentación queda bastante claro que hay algunos sectores que pues pudieran tener unos efectos de encadenamiento productivo que puedan ser positivos para los efectos de poder empezar a generar más empleo y sobre todo de otra cosa relevante, que estén desligados del ciclo de crecimiento internacional, porque eso nos daría la posibilidad de empezar a hacer políticas procíclicas para los efectos de mitigar pues potenciales shocks, sobre todo los shocks externos que sin duda cada vez son más frecuentes. Ok, bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué reformas son necesarias en el mercado laboral para reducir la informalidad del 49,3% y el desempleo juvenil de 17,8%? Susana, esa es una muy buena pregunta. No sé quién la habrá hecho, pero muy positiva. Creo que hay que empezar a visibilizar cuáles pues, pueden ser potenciales áreas donde se pueda generar empleo de calidad. Hoy en día, como comentaba hace unos minutos, no solamente estamos compitiendo contra la posible debilidad de algún sector, sino ya también estamos compitiendo directamente contra el tema de inteligencia artificial. Eh, Hace unas semanas atrás escuchaba de una empresa que desarrolla uno de estos modelos, Anthropic, y una de las cosas que mencionaba es que ponen pruebas extremadamente complejas para los efectos de poder entrar al mercado de ellos o particularmente a su empresa, y ninguno lo hizo mejor que sus nuevos modelos. Hoy en día todo el tema de competir direct y estamos hablando de gente de muy alto nivel. Competir directamente cada vez va a ser mucho más complejo para las personas que pudieran estar entrando al mercado laboral. El desempleo juvenil sin duda es y va a ser a mediano plazo uno de los retos que tiene el país, pero creemos que existen áreas específicas y sobre todo áreas específicas ligadas a lo que tiene Panamá. Todo lo asociado al componente marítimo, que pues tiene una posibilidad importante de crecimiento con buenos salarios. Eso es algo que, si bien es cierto, el país ha explorado, no lo ha explotado
quizá en la escala de lo que es posible, pero ciertamente creemos que además de ese hay muchos otros sectores que pudieran tener un desempeño importante hacia adelante y hay que empezar a potencializarlos y a visibilizar cuáles son esas áreas donde existe entornos para los efectos de poder seguir creciendo, sobre todo en el tema del mercado laboral competitivo y formal. Hay que empezar a tener todo un tema de formalidad. Si bien es cierto, mucho se menciona de el tema de los costos de la formalidad, pues creo que cada vez con el tema de competencia, pues va a ser mucho más difícil. Así que es un reto que hay que ir visualizando ayer. Si bien es cierto, no fue ayer, el mejor día para hacerlo va a ser hoy. Así que es algo que que tenemos que continuar viendo cuáles son esos espacios para empezar a cerrar esas brechas. Exacto. El señor Boris nos pregunta, ¿a qué se debe que la subida de arancel por parte de Estados Unidos no produjo los efectos negativos que se temía? Eso es una buena pregunta, Boris. Te cuento que ciertamente algo que ocurrió, nosotros tuvimos un seminario hace unos meses atrás, lo que observamos es de que muchos exportadores adelantaron sus exportaciones. Y cuando te digo que adelantaron, si bien es cierto, pues hay todo un tema de estacionalidad con respecto a los cupos que se tienen en Estados Unidos para los efectos de exportar. No, se adelantaron totalmente, pero lo cierto es algo que se ha venido manejando. Creo que también ha habido eh, algún tipo de adaptación. Por parte de los exportadores, si bien es cierto, uno pensaría de que pues es el fin del mundo, muchos lo que han hecho es el tema de empezar inclusive a asumir parte de ellos el costo del arancel en conjunto con el importador, porque hay que recordar, perdón, que el que paga el arancel es el importador. En muchos casos lo que se ha visto es de que los exportadores pues también han contribuido para los efectos de pagar eso. No es la primera vez que ocurre, Boris. De hecho, ocurrió en todo el periodo de Trump anterior, desde el 17 que empezó la guerra comercial con China de manera más fuerte y todo el tema del TEMEC. Y si bien es cierto, eso ocurrió también esa vez, algo que ocurrió también es de que posteriormente eso no continuó y pues lo que se ve es de que ya los mercados tienden a ajustarse a los nuevos aranceles. Yo creo que a mediano plazo, pues va a haber una reducción importante y sobre todo en productos que sencillamente Estados Unidos no produce de manera masiva para su mercado local. Temas como frutas tropicales, café, banano, piñas, etcétera, que son muchos de los productos que son potenciales exportaciones o que son parte de la oferta exportable de panameña. Así que, si bien es cierto, pues es algo que se mitigó, creemos que es algo que potencialmente pues, pudiera tener una mejor perspectiva de mediano plazo. Hace 2 semanas atrás estaba en una conversación en Washington, evidentemente, sobre la posibilidad de empezar a hacer reducciones en productos de este tipo. Así que creemos de que pues, puede haber un espacio importante para los efectos de poder continuar con nuestras exportaciones, que sin duda es un tema que hay que seguir potenciando, sobre todo porque nosotros históricamente hemos tenido una balanza comercial deficitaria, así que es un tema que hay que seguir promoviendo. Ok, vamos a hacer unas dos últimas preguntas. De Eh, acuerdo. ¿Qué sectores emergentes deberían priorizarse para diversificar la economía y disminuir la dependencia del sector transporte que actualmente aporta el 48% del Producto Interno Bruto? Eso aporta más de la mitad. Eso quiere decir que hoy la mayor parte de los sectores, si bien es cierto, pues pueden estar creciendo, no están haciéndolo con la misma fuerza. Nosotros desde el colegio pues hemos venido haciendo una serie de análisis relacionados con eso. Creemos que hay sectores que potencialmente pues pueden representar una fuente importante de crecimiento desde el punto de vista eh, de empleos. Eso va a ser probablemente parte de otra presentación, pero sí hemos visto de que hay sectores que, si bien es cierto, por ejemplo, no son productores directos de empleos
sí tienen mucho efecto arrastre. Hay, por ejemplo, sectores que tienen la capacidad de producir empleos indirectos y empleos inducidos y tienen mucho potencial para los efectos de generar empleo. Por ejemplo, uno de ellos es el sector construcción, y sobre todo el sector agrologístico, que tiene una oportunidad de crecimiento de mediano plazo que creemos que se puede explotar mucho mejor. Dentro del sector agroturismo, del agrologístico y agroexportador, siempre pues se ha mencionado todo el tema de sus potencialidades, pero es un tema que tenemos que empezar a manejar mejor. Ciertamente en esta administración, por ejemplo, se ha mencionado mucho todo el tema de la construcción o la asociación con algunos países de Mercosur para los efectos de construir plantas, para los efectos de exportar, por ejemplo, al mercado desde Sudamérica o al de Estados Unidos. Así que creemos que ese es un tema que hay que empezar a visualizar con mucha más fuerza, porque más allá de la capacidad de generar más PIB, tienen la capacidad de generar mucho más empleo y empleo formal y de calidad. Susana, te No, te desconectaste de nuevo. escuchamos. Sí, en esa misma línea de hablando del empleo, ¿cuál será el verdadero impacto del próximo ajuste del salario mínimo sobre la productividad de las pymes y la generación de empleo formal? Eso es mucho más complejo de lo que pareciera a simple vista. Hoy en día, pues estar en una pyme es un reto importante desde el punto de vista de costos y sobre todo en un sector, como comentaba hace unos minutos, donde pues los márgenes son estrechos. Hacer aumentos de salario pues puede ser algo complejo. Y hay que recordar algo, Susana, el salario no va a aumentar el día que se aumente el salario mínimo. Salario ya aumentó 3% con el tema del cambio del sistema de seguridad social. Así que hoy en día, pues, tener un empleo formal es mucho más costoso. Hay que ver cómo se viabiliza estos nuevos incrementos. Sin duda, creo que va a ser un reto y sabemos de que todo el tema asociado al costo de la vida, pues, se ha venido incrementando. Eso creo que cualquiera que salga al supermercado lo sabe, pero sabemos de que la coyuntura especial en la que estamos pasando es un tema que habrá que valorizarlo sector por sector. Yo sé que va a ser una tarea difícil. De hecho, conversaba con alguien del sector agro y sé que hoy en día pues el margen y la situación es compleja. Habrá que llegar a un punto medio, pero lo cierto es de que para los efectos de pymes va a seguir siendo un reto, así que eh, esperemos que se puedan calibrar de la manera correspondiente, donde no haya pues una mayor afectación del empleo formal y que permita que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida. Ok, muchas gracias. Entonces, esta ha sido nuestra sección de preguntas y respuestas. Vamos a darle entonces ahora el espacio a la magíster Yaira Ceballos para que nos dé unas palabras. Listo, Yariela, la escuchamos. Buenas noches a los participantes. Agradezco mucho el espacio que nos han brindado durante este último semestre al Colegio de Economistas, su disposición para querer siempre estar presente en temas económicos de actualidad. Un agradecimiento muy especial a la Comisión de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Panamá, liderizada por Patricio Mosquera, que ha estado muy activa, no solamente en los webinars, sino también a través de las publicaciones en diarios de la localidad y también trabajando fuertemente en eh, literatura, documentos escritos para la revista Vértice del CIDES y el Colegio de Economistas de Panamá. Nosotros desde esta tribuna queremos incentivar y solicitarle al resto de los economistas que sean agentes multiplicadores para que comiencen también a trabajar y sean parte de esta transformación del colegio. Nosotros tenemos retos grandes, una visión bien amplia de lo que queremos para el colegio, sobre todo de posesionar la profesión del economista.
de que nosotros somos un actor clave en la sociedad panameña y que nosotros necesitamos espacios y los espacios nos los vamos a dar nosotros mismos a través precisamente de estos diálogos de altura. Bueno, este sería nuestro último webinar del 2025. Nos tomamos un periodo de descanso en diciembre de este año y reiniciamos a partir de enero del 2026 con tres primeros webinars y posiblemente en el mes de abril, pues un evento relacionado con el Día del Economista de Panamá. Agradecidas por la participación y sobre todo desearles a todos ustedes unas felices fiestas de Navidad y fin de año y que el 2026 sea próspero y nos llene de muchos éxitos y satisfacciones. Saludos Muchísimas cordiales a gracias. todos y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. De esta manera, Muchísimas entonces, gracias. le damos las gracias al doctor Patricio por la valiosa ponencia que nos dio en el día de hoy, a todos los miembros del colegio y al público en general que nos acompañaron. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer nuestras próximas actividades académicas. A todos, muchas gracias y buenas noches.